Hola, yo soy Sarin Guayato Y yo soy Ger Reyes. y esto es, Sense Maya. bueno, el día de hoy les queremos platicar sobre un libro que se llama La tumba de José Agustín. Este libro es el primero con el que se marca el inicio de la onda en América Latina. E incluso este libro es dedicado a Juan José Arreola. Sí, la verdad es un libro magnífico. Tenemos las mismas ediciones. Esta editorial de bolsillo es impresionante porque ha rescatado las mejores obras, no solamente de José Agustín, sino de toda la onda, como nos decías hace ratito. Pues la onda marca los años 60 en América Latina, no solo en México, sino que es una generación que marca un antes y un después a la literatura ortodoxa y aburrida, ¿no? Y es cuando los intelectuales, los escritores, se dan cuenta que realmente no existen las palabras malas, sino que las palabras están mal usadas. Por el ejemplo que luego pone Paco Ignacio Taibo II cuando platica de esto, dice, pues un tonto es un tonto, ¿no? Y un pendejo, pues es un tonto que es un tonto sublime. O sea, para no decir que es muy tonto, pues mejor se dice pendejo y ya, ¿no? Lo mismo pasa aquí. Lo que hacen los escritores es que se deshacen de esa escuela ortodoxa de formalismos literarios y en sus vocablos y le escriben a los jóvenes. Realmente eso es lo interesante, ¿no? Que es, digo, ahorita José Agustín me parece que el año pasado cumplió 76 años, ya está grande. Sin embargo, lo interesante es que esta novela pues describe de 16 años, ¿no? Y de 16 años pues era un joven. Y cuando la leen los jóvenes, pues es literatura de un joven para jóvenes. No es lo mismo que si en su tiempo los críticos literarios de 60 años la leían y decían, pues esto es basura, ¿no? Porque no lo comprendían. Sin embargo, esta novela comprende a los jóvenes. Sí, y creo que precisamente algo como muy característico, justo que no, que esto igual trata lo de la onda, es el lenguaje moderno, que es coloquial y que la obra carece, o sea, no tiene nada de censura. Es algo justo como decías, o sea, que los jóvenes comprenden y es algo que lo que retratan en la obra son cosas que yo he vivido, que tú has vivido, que en general como comunidad hemos vivido. Entonces es muy interesante cómo la obra se va desenvolviendo, ¿no? Entonces, cómo esta obra de José Agustín trata temas que en esa época, en 1964, que es cuando es publicada, no eran tan sencillos de hablar como lo son ahora o de incluso realizar. Sí, realmente hay una parte que me parece muy interesante y no sé si sea porque me gusta un poquito el alcoholito, pero este cabrón se la vive crudo. Pues este cabrón siempre le está doliendo la cabeza porque está crudo. Y dices, a huevo, yo también quisiera vivir así todo el tiempo crudo después de andar de fiesta. Entonces, ese es un fenómeno importante, a pesar de que pues da risa, ¿no? Dices, ay, la madre, todo el tiempo estar crudo, no sé cómo viviría, pero es un fenómeno interesante de la generación de la onda, ¿no? Era una realidad. José Agustín, pues en la historia tenemos al famosísimo Gabriel Guía, que pues es un chavo de sociedad, ¿no? Que no carece de nada, que a sus 16 años puede ir y venir y deshacer como mejor le plazca, y su dinero pues, se lo gasta en la fiesta, pero el fenómeno aquí radica en que él es el ejemplo de una generación de la aristocracia mexicana, todos estos hijos que en su tiempo en México, en los años 60, eran personas muy importantes, políticos y así. Él es hijo y es el ejemplo de toda una generación de jóvenes con mucho dinero que vivían la vida a tope. Y José Agustín cuando lo platica dicen, ¿y por qué no? Pues si José Agustín nunca fue un niño que tuviera en demasía, siempre fue pues un joven que en las calles aprendió a escribir y que por medio de las vivencias que él veía que los demás vivían, escribe esta novela y él, José Agustín dice que él solamente anhelaba vivir de fiesta todos los días y que por eso escribe lo que él se imaginaba que era vivir de fiesta todos los días. Y a mi parecer, no sé tú, pero pienso que es un retrato muy acertado.
No, sí, completamente. También estamos hablando de un libro que rompe las barreras totales de la sociedad, ¿no? Que justo nos habla de la sexualidad, del aborto, del alcoholismo como tal también, de las drogas. Y algo muy importante, igual que se ve en el libro, es esto de la música, ¿no? El rock and roll que está en, en su apogeo total, ¿no? Igual en estos momentos, y que nos habla igual de todos los idiomas que igual conoce José Agustín, ¿no? Que nos habla un poco de francés, de alemán, cosas, ¿no? Que vienen fragmentos en el libro que luego uno, por ejemplo, puede decir como no entiendo, o bueno, sí entiendo, pero que igual son clave importante en el libro, y te relata completamente la vida libre de la juventud a los 16, 17 años, ¿no? Que es en el que transcurre justamente con Gabriel Guía esto en la obra. Y además de todo esto, todo se ve encapsulado en algo más fuerte que justo que nos habla es del amor, ¿no? Que como tal la obra se va desenvolviendo en los temas amorosos de Gabriel junto con sus padres. Entonces, es una obra muy completa que, que sí, que literal me dejó sin palabras. Y justamente de esto que platicabas acerca de todos los excesos que se viven en la novela, pues realmente José Agustín nos da a conocer por medio de toda la cultura y todo el bagaje que él ya tenía a sus 16 años cuando le escribe, por medio de todo ese bagaje nos da a conocer a los mexicanos lo que es la vida de poeta, la vida de los poetas que, digo, no soy poeta, no sabría decir si realmente la vida de un poeta es como se retrata aquí, pero he leído vidas de poetas, Baudelaire, Rimbaud, siempre tenían algún defecto en cuanto al exceso, les gustaba mucho el tabaco o el alcohol, y esta vida que retrata José Agustín, pues influencia a toda Latinoamérica. Por ejemplo, hay un escritor chileno que en un futuro estaremos reseñando, que se llama Roberto Bolaño, este chileno en todos sus... él dice que él empezó siendo poeta, que nunca tuvo rima poética, siempre fue... Y él lo dice así, él dice que siempre fue muy prosaico para que su rima era muy prosaica. Sin embargo, fue un excelente novelista que retrató vidas de poetas que son personajes ficticios en la Ciudad de México. Es un chileno que llega a México y después se va a España, pero las vidas son parecidas. O sea, la vida de él como poeta de Gabriel Guía, que va y agarra la fiesta y fuma, y hace y deshace y maneja borracho y todo. Esas vidas son parecidas a las que retrata Bolaño. Y digo, es un hecho contracultural. Esto es parte de la contracultura, lo que platicábamos al inicio. Esa cultura preestablecida, ortodoxa, que estaba impuesta antes, pues a ellos se la quitan, ¿no? Ellos dicen, no, ¿y por qué chingados tenemos que ser así, no? Pero pues lucharon por el motivo que ellos creían que era su libertad. Después, cuando se hicieron viejos y ya no podían fumar un cigarro, como José Agustín ahora, que después de haber fumado toda una vida, se hizo viejo y casi se muere por su trayectoria como fumador, se dieron cuenta que quizá ese no era el camino, o que lo que ellos creían como libertad no era libertad porque al final pues le dañó un pulmón, ¿no? Y casi se muere, ¿no? No sé qué piensas acerca tú de los excesos y justamente un tema del que me gustaría platicar es cómo ahora el tema del aborto es muy, pues es muy hablado, ¿no? Pero cómo está retratado en la novela. ¿Tú qué opinas acerca de ese retrato que tienen del aborto, que en vez de que se maneje 10 páginas para hablar del aborto, en media página abortan y se acabó el asunto? ¿Qué opinas de eso? Sí. No, tremendo. Justo es lo que platicábamos antes de grabar este video, es que, bueno, en el libro se da una situación donde tienen que abortar unos personajes, no diré como spoilers para que lo puedan leer, porque está muy interesante, pero se da una situación de un aborto y lo hacen de la manera más sencilla y como algo muy simple, ¿no? Entonces, también te retrata estos ideales justo que tenía José Agustín y no sé, se me hace algo muy interesante por cómo se tocan ciertos temas en el libro, justo que decimos de todo tipo de exceso se ve en este libro, absolutamente todos. Y justo como decíamos, para estar hablando de los 60 son temas prohibidísimos, son temas que no se tocaban ni se hablaban ni siquiera con los padres. Estamos hablando de una
revelación total de, de temas que, pues que hasta la fecha justo son muy polémicos. Entonces, pues la verdad es que José Agustín a su temprana edad al escribir este libro, pues sí estaba teniendo vivencias que él, bueno, más bien estaba plasmando en escritura las vivencias que él quería tener, como nos comentabas. Entonces también, bueno, me gustaría que nos relataras un poco sobre quién es José Agustín. Bueno, pues José Agustín para mí ha sido un ícono en mi vida. Eh, Digo, no, hay personas que he escuchado que dicen que les salvó la vida, ¿no? Que leer de perfil ante la depresión que a veces genera la adolescencia, eh, leer de perfil o haber leído La tumba les salvó la vida, ¿no? Sí, sí, Les hizo sí. ver que podían encontrar identificación en un lugar. Y es lo que sentimos, es lo que yo sentí, ¿no? Digo, ¿no? José Agustín te mete a la lectura y al principio uno está muy peleado con los clásicos, dices, no, los clásicos son aburridos, pero la verdad es que no es cierto, los clásicos por eso son clásicos y se les aprende. Sin embargo, de inicio no te avientas leyendo un clásico, te avientas leyendo, en mi caso pues fue José Agustín, empecé leyendo La tumba, luego me seguí con De perfil, luego con Se está haciendo tarde, luego Ciudades desiertas, y en todas me sentí profundamente identificado, a pesar de que al pasar de los años, pues como cualquier escritor, José Agustín fue adquiriendo la madurez de la edad, este, siempre te sientes identificado con él como escritor. Entonces, bueno, José Agustín fue un ícono. Muchos piensan que fue rebelde del 68, de esos jóvenes que lucharon por una causa justa, que lucharon por la libertad de toda una comunidad estudiantil dentro de un país. Pero José Agustín no fue parte de esa comunidad de los famosísimos rebeldes del 68. José Agustín fue muy amigo de José Revueltas. José Revueltas sí fue de los, digo, ya no era estudiante, José Revueltas ya era maestro, pero fue de los líderes del movimiento estudiantil del 68. Y benditos líderes, ¿no? Porque, digo, eso es un tema que ya hablaremos en algún momento, pero eso también es un tema muy importante porque también los 60 que tienen que ver con José Agustín son la búsqueda de libertad, la búsqueda de la creencia espiritual distinta. Entonces, ya lo platicaremos en algún programa siguiente, pero yo pienso que José Agustín, por definición, es la identificación que como jóvenes, no sé de otros países, pero como jóvenes mexicanos, pues nos ha salvado a muchos les ha salvado la vida y a muchos otros nos ha salvado en el hecho de no dejar de leer, de seguir leyendo. Y volviendo un poco a lo que platicaba de los clásicos, pues tú empiezas leyendo esto y esto, pues esto ya es un clásico, o sea, en su tiempo no era un clásico y fue una novela muy criticada por los críticos que se sienten dueños de la literatura, fue muy criticada, pero se ha convertido en un clásico que así como a ti, así como a mí, lo han leído con mucha emoción y con mucho esmero los jóvenes. Y entrando por medio de estos libros, que son pequeños clásicos, es que después entras a Guerra y Paz, después entras a Cien años de soledad, después entras a todas estas novelas pues, de una magnitud enorme, pero ya entras con gusto, ya no entras por obligación, o sea, ya no entras aburrido de, ay, voy a leer Guerra y Paz, ay, voy a leer Cien años de soledad. El hecho de encontrarle la maravilla a esto hace que cuando leas esas novelas, que son grandes novelas, o por ejemplo La región más transparente de Fuentes, que de principio parecen aburridas, pero al aprender la fórmula para encontrar la maravilla en esto, lo encuentras en lo demás. Y es cuando te das cuenta que un clásico es un clásico, no por el simple hecho de que, ay, lo escribió tal, ¿no? Lo escribió Fuentes, lo escribió Paz, lo escribió Márquez, no. Un clásico es un clásico porque hay algo ahí que otros escritores no han podido encontrar y estos escritores que escriben los clásicos ya lo encontraron. Entonces, pienso que esto es importante leerlo porque es un grito a la libertad. Todos tenemos que buscar nuestra libertad y aparte porque nos introduce a leer los clásicos. No sé tú qué opinas Por acerca de supuesto, no, esto. sí. No, y aparte estamos hablando de José Agustín, que es un escritor completamente mexicano, ¿no? Que justo que nace en Acapulco. Y entonces, y esta novela, o sea,
Ay, no, en verdad, el principio no tiene nombre, o sea, lo que sucede al principio del libro, me encantaría contarles, pero no queremos como spoilear el libro para que en verdad lo lean. Es un libro muy corto de 128 páginas, se lo echan en un día, está muy, muy fácil de leer, como decíamos, y el principio es el verdad, es en verdad en el cual te atrapa, ¿no? Te quedas sumergido. Y ni hablar del final, o sea, el final igual es una obra maestra que justo estábamos discutiendo que sí, por ejemplo, bueno, Gabriel Guía en el libro tiene tres grandes como amores y personas que están, ¿no?, en relación con él, que es Dora, Germaine y Elsa. Entonces, gracias a una pregunta existencialista que una de estas personas le hace a Gabriel, cambia el rumbo de la historia completamente hacia un final que el mismo lector ya sabía que podía suceder, pero que no se esperaba. Entonces, sí es un libro que les recomendamos ampliamente porque no solo toca los temas que ya les mencionamos de los excesos, sino que también es completamente del existencialismo. Te hace dudar de tu propia existencia y de la existencia del personaje y de que a veces tener todo lo material en el mundo no llena el vacío sentimental que tienes por dentro. Entonces, siento que es un libro pues que todo adolescente y no sé, adulto temprano tiene que leer porque está muy interesante y justo los temas que toca son realmente importantes para la sociedad actualmente. Entonces, no sé, si tienes algo más que decir, Ger. Pues para cerrar, pues decir que concuerdo totalmente contigo. Son libros que son extraordinariamente vigentes. No pasan de moda, ¿no? Y, y son insoslayables. O sea, no podemos evitar leer esto como mexicanos, como jóvenes, como lectores. No podemos evitar leer maravillas como esta, ¿no? Y también, como último punto, eh, para la comunidad de escritores, pues este libro es un logro total. Es hacerle ver que aunque tengan 25, 20, 10 años, José Agustín escribió su primer retrato a los 7 años, ¿no? Los que tengan, escritores que tengan 10, 20, 25, 30, escritores de 75 años, nunca es tarde y nunca es muy temprano para escribir. Siempre se puede escribir y hacer uso de la palabra para decir lo que sentimos y para describir lo que pensamos. Y pues yo con esto cerraría, no sé si gustas agregar algo más. Pues sí, nada más que si tuviéramos que escribir este libro con una palabra, creo que los dos acordamos que esa sería juventud, en su máxima expresión. Entonces, pues bueno, esperemos les haya gustado este capítulo y puedan leer el libro de La tumba, que está muy, muy bueno, ampliamente recomendado. Y bueno, nos vemos en otro capítulo.